Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video a raíz del Gogayo. Un concepto bastante conocido pero olvidado en la franquicia es el Burst Mode, conocido por ser usado en una de las temporadas de Digimon, siendo una de las novedades en cuanto a conceptos que traía la misma, y olvidado porque al igual que las Armors, con el fin de esa generación el concepto cumplió su vida útil, por así decirlo. La cuestión es que tras más de 10 años del debut de dicho concepto, puede que nuestro entendimiento del mismo estuviera errado. Verán, según los perfiles de los 4 Digimon más icónicos que tienen este modo, lo que hace el mismo es llevar al límite las capacidades del Digimon, véase tu poder. En términos simples, le da al portador de manera momentánea su máximo potencial de pelea, mientras este quema sus datos para tenerlo, de ahí el nombre del modo. Y si estás metido en Digimon o te gustan las cosas picudas, sabes que el concepto de los ex Digimon comparte una similitud con el Burst Mode, en el hecho de que ambos desbloquean todo su poder o potencial, decirle como quieras, con la diferencia fundamental de que el ex Antibody no quema datos, y puede ser permanente. Una cosa que usualmente decimos y que dije muchas veces es que no tiene sentido que un ex Digimon tuviera Burst Mode, puesto que el Digimon como tal ya tiene todo su poder desbloqueado, así que el Burst Mode no haría absolutamente nada, salvo quemar sus datos y desgastar al tipo o matarlo. Por eso cosas como este fanart que hizo Asmaría de Gayumon Burst Mode no tienen sentido. O eso creí. Ahora, ¿qué me dirían si los ex Digimon pudieran tener Burst Mode? Y no solo que pueden, o en teoría deberían poder, sino que esto los volvería más fuertes. Sí, sé que estoy abusando con ese clip, pero realmente lo ameritaba. Existe un solo Digimon que tiene su versión Burst Mode y su versión X. Un único caso, y ese caso es Rosemon. Si nuestro entendimiento respecto a lo que hace el ex Antibody y Burst Mode es el que siempre creímos, ambas formas tendrían que ser igual de fuertes, o tener una fuerza similar. El problema es que no es el caso. La usuaria Lilithmon Sama se percató de eso y bueno, de ahí a que hiciera este video. Como sabrán, o quizás no, lo que le da fuerza a Rosemon es su Tiferet, la gema que tiene en el pecho. Según varias citas, esta le da fuerza y belleza eterna. De hecho, Babamon es lo que probablemente ocurre cuando esa gema pierde fuerza. Ahora, si miramos el arte oficial de Rosemon Burst Mode, vamos a notar que contando la Tiferet del pecho, tiene 8. ¿Ok? 8. Consiguió 7 gemas más a raíz de este modo, las cuales le dejan hacer nuevos ataques únicos. ¿Por qué el énfasis en esto? Porque Rosemon X tiene solo una Tiferet. Por regla de 3 simples, Rosemon Burst Mode es claramente mucho más fuerte que Rosemon X. Pero ¿cómo carajos es esto posible? Bueno, obviando que esto puede ser un error de continuidad o que alguien la cagara, lo cual con Digimon siempre es una opción, el Burst Mode no hace que un Digimon llegue a sus límites, sino que supera sus propios límites momentáneamente. Esta idea pega bastante bien con el concepto de que, bueno, los tipos se están prácticamente matando para conseguir estas formas, siendo el Ruin Mode un caso extremo donde el Digimon se mantiene usándolo hasta, bueno, morir. Si este fuera el caso, es factible decir que los ex Digimon pueden tener Burst Mode, puesto que el modo hace algo diferente. También podemos decir con seguridad que el vasto modo es mejor que lo que hace el ex Antibody, y al mismo tiempo peor. Es mejor porque, como vimos, te da más fuerza, y peor porque, bueno, te hace mierda en el proceso. No es como que te fuera a matar, pero implica que el Digimon se autolesione para conseguir el mismo. Lo divertido de este asunto es que cualquiera que le hubiera prestado un poco de atención a Rosemon habría dado cuenta de estos hechos. Pero con una franquicia tan grande y con tantos elementos, bueno, nadie se fija en todo. Por lo general, un misterio surge cuando una persona se fija además en algo que le interesa, de forma particular. De ahí que videos como el anime que no pudo ser surgieran, porque me gusta mucho Redigitize. Por eso siempre digo que si se percatan de algo lo pueden enviar a este email. Y poco más, espero que el video te haya parecido interesante y yo desde luego me quedé bastante sorprendido. Si les gustaría tener más contenido de este estilo, no olviden apoyar la campaña, link abajo en la descripción. Ahora sí, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. ¡Adiós!